a todos y gracias por la presentación, Raúl, y gracias por la invitación a los organizadores de las jornadas. Y vamos a continuar entonces por donde lo han dejado mis compañeros, y haciendo el hilo argumental que hacía Raúl, pues yo os voy a hablar de nuestro proyecto que se denomina Objetivo Vivienda. Es un proyecto que surge desde una inquietud que nos llega a nuestra entidad, a la Asociación Alganda, en Talavera de la Reina, cuando desde otro proyecto en el que estábamos inmersos, nos llegan informaciones de que cada vez hay más personas que se van quedando sin vivienda a partir de desahucios, de impagos de hipotecas, etcétera, etcétera, a partir de la burbuja inmobiliaria, y esto se va sucediendo año tras año. Y nosotros en el año 2020, a raíz de todas estas informaciones y estas inquietudes de las que os estoy hablando, presentamos a la Junta, concretamente la Delegación de Talavera de la Reina, presentamos un proyecto en el cual queríamos hacer una investigación, un estudio, un análisis de realidad, concretamente sobre la vivienda ocupada que teníamos allí en Talavera de la Reina. Y efectivamente, en julio de 2020 es cuando iniciamos, precisamente después del confinamiento que sufrimos desde el 15 de marzo al 21 de junio, pues justo después del confinamiento comenzamos el proyecto. Cuando hablamos con la Junta, decidimos que era interesante, porque ellos también coincidían con nosotros en esta inquietud, y a través del IRPF nos financian este estudio que dura de julio a diciembre del año 2020. Y este estudio fue muy especial para nosotros, fue, digamos, ese contexto que luego nos ha dado a dónde estamos hoy, en la intervención que estamos trabajando, en el servicio que estamos trabajando de mediación con la vivienda, que ahora os voy a desarrollar. Pero sí que me gustaría pararme un poquito en este estudio que hicimos tres personas, tres profesionales, mi compañero Gabriel, que está aquí, como trabajador social y antropólogo, Idoia, que era socióloga, y yo mismo como educador social. La investigación, el estudio, consistía fundamentalmente en buscar información a través de asociaciones de vecinos que tenían información sobre las viviendas que estaban ocupadas o que ellos intuían que estaban ocupadas en sus barrios, en sus zonas, a través de servicios sociales del Ayuntamiento también de la ciudad de Talavera de la Reina, a través de la propia Junta de Fomento, a través de los juzgados, ¿no? Porque también hablábamos con el Colegio de Abogados, de la propia policía, que también estábamos en contacto y hicimos ese contacto y lo mantenemos a día de hoy, tanto con Policía Local como con Policía Nacional. Y bueno, todo esto fue un trabajo de investigación que, una vez recibíamos todas estas informaciones, lo que hacíamos era ir a la calle y contrastarlas. ¿Cómo lo hacíamos? Pues yendo a los bloques, a los pisos, y buscábamos indicios que nos dieran pistas que eso era cierto, ¿no? En la medida que podíamos, no en todos, evidentemente, y lo que hacíamos era, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, íbamos al cuadro de la luz, abríamos, estaba reventado, veíamos que estaban los cables ahí enchufados, salían por las ventanas, no sé qué, decíamos, está de forma ilegal, ¿no? Y bueno, y todo eso nos dio pistas de cómo estaba la situación en ese momento, y estábamos en una situación bastante grave y bastante complicada en nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha sido muy castigada, estoy hablando de Talavera de la Reina, fue muy castigada por la burbuja inmobiliaria, este estallido, esta crisis tan brutal que sufrimos, y llegó a ser la cuarta ciudad con más paro de toda España, que ya se dice pronto, pero bueno, es nuestro hándicap. Y a partir de ahí, como os digo, con toda esta información que recogimos, elaboramos un informe, lo tenemos colgado en nuestra página, por si alguna lo queréis ver, en www.alganda.org, y hicimos un informe con todas las conclusiones a las que llegamos, que detectamos unas 358
viviendas más o menos que estaban ocupadas, pero cuando digo ocupadas es de patada, es decir, forzando la cerradura y entrando por la puerta, porque luego vamos a ver otros perfiles de usuarios y usuarias y de familias con las que trabajamos, que son diferentes también, ¿vale? Y a partir de aquí, ya en enero, seguimos adelante con nuestro proyecto, con todo este contexto que nosotros ya hemos visto y sabemos dónde nos estamos metiendo, y comenzamos en enero de 2021 ya a intervenir con familias. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos dimos a conocer nuestro proyecto, nuestra intención, nuestro servicio que queríamos implantar de mediación para la vivienda, y con las mismas entidades, personas, agentes que directa o indirectamente trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, con una necesidad de vivienda, pues nos dimos a conocer el proyecto y son los que ahora mismo nos derivan todos los casos. Hablo de asociaciones de vecinos, hablo de servicios sociales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, hablo de la propia Junta, hablo de colegio de abogados, trabajamos mucho con abogados. La policía no, la policía tiene otras formas de trabajar y no nos derivan casos, por supuesto, que es lógico, ¿vale? Entonces, nosotros trabajamos así, con derivaciones de entidades, de personas, también últimamente ya se va dando a conocer el boca a boca y nos llaman porque hemos estado con una persona, hemos trabajado con una familia y esa familia se lo dice a otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es nuestra forma de trabajo. Ahora bien, ya una vez que nos ponemos a intervenir directamente y de alguna forma implantamos este servicio de mediación en la vivienda, nos vamos a encontrar nuestro fundamento jurídico. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos vamos a situar en estos dos artículos de la Constitución que son ahora mismo los que nos mueven a trabajar y los que de alguna manera se ponen en juego encima de la mesa para que nosotros podamos entender dónde estamos, porque también tenemos planteamientos éticos y tenemos planteamientos profesionales. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y eso lo tenemos clarísimo y lo queremos respetar por encima de todo. Y ese Estado de Derecho nos viene de la Constitución y la Constitución recoge el artículo 33, que nos dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, en su capítulo 1, ¿vale? Lo tenemos claro, esto es un derecho que tenemos que respetar, pero también el artículo 47 nos dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, absolutamente respetable también. Además, está dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de donde nosotros queremos y debemos trabajar como profesionales, independientemente de lo que yo piense. Pero también éticamente, yo al menos, estoy de acuerdo con los dos. Tanto derecho tenemos a tener vivienda y propiedad privada, que eso nos garantiza también una seguridad, como a que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna. Ese artículo 47 añade, porque no me cabía todo y lo he dejado ahí un poco cortado, por eso pongo puntos suspensivos, añade que es la administración la que debe encargarse de asegurar esa vivienda digna a cualquier ciudadano que la necesite. Bien, en principio son derechos compatibles, pero ahora vivimos en una situación en que se han convertido en incompatibles. ¿Y nosotros cuál es nuestro posicionamiento? El de medio. Tenemos que intentar conciliar que estos dos artículos, que estos dos derechos se consigan en su totalidad. Evidentemente, nos hemos metido en una batalla muy difícil, ¿vale? Porque también trabajamos con los recursos que trabajamos, es decir, no tenemos recursos de viviendas, no tenemos recursos económicos y el único recurso que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en este caso, partiendo de estas premisas, de este contexto que os estoy explicando? Pues nos encontramos estas situaciones que son con las que nosotros intervenimos fundamentalmente. Este es nuestro día a día. Cuando nos llega gente, perdonadme la expresión, personas, familias en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a una vivienda, pueden ser por los siguientes motivos que tenemos aquí. Personas o familias que están en riesgo de desalojo por impago de alquiler e hipoteca. Quiero decir, personas que tienen un contrato firmado de alquiler, ¿vale? Pero llega un momento en que se les ha torcido la vida, están pasando una situación de crisis,
una mala racha y no pueden pagar la vivienda, no pueden pagar el compromiso al que se han comprometido, valga la redundancia, cuando han firmado un contrato. Y entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, o en muchos casos, se mantienen dentro de la vivienda aunque no puedan estar pagando esos meses de alquiler. Esto, bueno, pues es un nuevo, se ha inventado una palabra que no sé si lo habréis escuchado, los inquiocupas, la inquiocupación, que viene de inquilino y ocupación, que no es ni lo uno ni lo otro, entonces se fusiona y se crea este nuevo neologismo. Lo digo porque es un poco el argot que se utiliza. Este es un caso en el que nosotros trabajamos. Otros casos en los que trabajamos en problemas de convivencia vecinal. Trabajamos en bloques de viviendas donde a lo mejor hay algún vecino que da problemas, además está dentro de una vivienda de forma ilegal y demás, y bueno, pues trabajamos con ellos, con el bloque, con los vecinos, con la gestora que les lleva toda la administración de fincas, etcétera, ¿vale? También, otro perfil, otra situación con la que nosotros trabajamos en otro escenario puede ser el acceso a una vivienda de familias vulnerables. Esta es la más difícil, si cabe. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el mercado inmobiliario normalizado, vamos a decir, cualquier inmobiliaria, y cuando quieres alquilar una vivienda, primero que tengas algo de dinero, que tengas algún ingreso, pero ni aún así, porque te piden nóminas, te piden avales, te piden contratos, te piden un montón de cosas que si no tienes no puedes acceder a la vivienda. ¿Vale? Entonces, eso sí que es una situación muy, muy, muy difícil. Y estamos hablando de familias vulnerables, cuyos ingresos no llegan ni al mínimo, ni al ítem, ni a nada. Y encima no tienen nóminas. Muchos trabajan en trabajo sumergido, ¿no? En empleo sumergido, no tienen ningún tipo de papel. Y más cuando nos encontramos, que últimamente nos están llegando muchos casos también de personas migrantes que llevan unos pocos meses, no tienen regularización de papeles ni nada, entonces sí que es más difícil todavía. Podemos añadir más circunstancias, pero bueno, con esto yo creo que nos damos cuenta de la dimensión en la que nosotros nos movemos y estamos trabajando. Y por último también otro de los esfuerzos y del trabajo que desarrollamos es para regularizar la ocupación, y ya en este caso hablo de la ocupación en la que se ha forzado la entrada, en la que se ha dado la patada, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Y en ese caso tenemos dos tipos. Uno es la usurpación, que estamos hablando de usurpación tipificado en el Código Civil o Penal, en la cual es que se ha entrado en una vivienda de un que se denomina gran tenedor, es decir, persona física o jurídica, empresas que tienen a partir de 10 viviendas. Entonces se considera un gran tenedor. Estamos hablando de bancos, de fondos de inversión y de todo este tipo de... Madre mía, Raúl, me matas. Vale, y por otro lado tenemos el allanamiento de morada, que es cuando hablamos de viviendas en las que son particulares con menos de 10 viviendas. Ahora, esta ley nueva de vivienda que se ha aprobado en mayo de este mismo año, de 2023, hay algunas modificaciones en las cuales, si son zonas de vivienda tensionadas, grandes ciudades y demás, el gran tenedor se puede considerar a partir de 5 viviendas y sucesivamente lo mismo, ¿no? La ley cambia mucho en cuanto a las formas, si eres gran tenedor o si eres un particular, ¿vale? No me puedo extender más. Vale, y aquí os quería hablar simplemente de las 3 fases en las que nosotros trabajamos, o con las que nosotros trabajamos, que es la recepción, donde nos cuentan su historia, su situación y demás, y ya con ellos intentamos ver cuáles son los itinerarios para poder trabajar, desde mediar con el propietario, negociar un alquiler social, las diferentes ideas que se nos ocurran, tenemos que ser muy creativos. Después una fase de intermediación que va a ser puramente la mediación, la negociación, el intento de negociar, ¿vale? Y la última que sería la evaluación y el seguimiento, que la llevamos desde que empezamos. Todos los casos todavía hoy los seguimos llevando después de 2 años. Por último, quería hablar de nuestra intervención, que se trata de la mediación, y la mediación clásica cuenta con 4 principios.
Uno es el poder, el poder lo ejercen las partes, las dos partes tienen el poder de negociar y de llegar a soluciones que ellos quieran. El mediador debería ser neutral en todo momento. Yo no quiero decir qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no quiero dar ninguna idea, que lleguen ellos al acuerdo, que sea. La confidencialidad, yo esto por supuesto lo llevo a rajatabla, no voy a decir ni quién viene a nuestro servicio ni quién no, y la voluntariedad de las partes. No se puede obligar a nadie para llegar a una negociación. Podemos invitar, podemos intentar negociar, pero nunca obligar. Y nosotros, dentro de esta mediación clásica o la más purista, vamos a decir, tenemos que irnos a una mediación diferencial. ¿Por qué? Porque el poder no es el mismo poder el que tienen uno y el otro, no es la misma estado emocional en el que se encuentra uno y otro, y además es en diferida. ¿Por qué? Porque en vez de podernos juntar en un espacio tenemos que hablar por teléfono, llamar, quedar con uno, luego llamar al otro, no podemos nunca estar con las partes. Siendo no tener más tiempo, me encantaría contaros muchísimas más cosas, pero muchísimas gracias por vuestra atención.